por el infierno, ¿eh? Sí, yo no tuve nunca miedo. Y anda aclarando que no se va a poner de acuerdo, que no va a hablar, ¿por qué? No, anda? no. Y además con mire, algún sentimiento gorila. No, el sentimiento gorila va por cuenta Sí, suya. dice que llamaron las iglesias como antes. Bueno, eso es una verdad, no un sentimiento gorila. ¿Qué tiene Pero que ver? no hablemos más de eso, que ya habrá tiempo de hablar de eso. El problema está en que hay una hipersensibilidad en la opinión pública, no es en mí. La opinión está en la hipersensibilidad. Eso ahora se va a reunir con Menem. Ah, se está por hacer peronista. Y entonces viene una situación realmente de tensión en mucha gente que eso no lo acepta de ninguna manera. Yo tampoco, por supuesto. Si el señor Reagan se reúne con Gorbachev, no quiere decir que se va a hacer comunista. Yo podría reunirme con cualquiera. Me he reunido con el doctor Alfonsín, me he reunido una vez con el señor Angelón, no tendría inconveniente en reunirme con el señor Menem. Pero una cosa es reunirse a conversar de tantos temas que hay que conversar, y otra cosa es inclinar la balanza hacia un sentido u otro. De manera que esto está fuera de cuestión. Y si hice ese único desmentido, lo dije diciendo, señor, esta es la última vez que me ocupo de este tema, porque no vale la pena perder tiempo. Casi diría yo que hoy estamos empleando un tiempo valioso con ustedes, una cosa que es absolutamente trivial. El día que yo quiera conversar con el doctor Menem y él quiera conversar conmigo, nos reuniremos tranquilamente. De manera que eso dejémoslo aparte. Lo que sí tiene importancia es que tenemos un peronismo que conocemos a lo largo de 40 años. Y tenemos un radicalismo que conocemos a lo largo de muchos años y a lo largo de toda esta gestión. De manera que eso es lo que debemos examinar, qué es el peronismo, qué es el radicalismo y qué somos nosotros. Eso es lo que interesa. Porque lo que tenemos que hacer es presentar las propuestas sobre la mesa para que la opinión pública decida. El peronismo, repito, lo conocemos. El radicalismo también lo conocemos y además está gobernando. Además también está gobernando el peronismo en 17 provincias. De manera que las cosas están a la vista. Si hay otro peronismo y otro radicalismo, por favor sírvanse a hacerlo explícito. No digan, estamos evolucionando, etcétera. Háganlo explícito. Digan, lo que hemos hecho en otra oportunidad, esto no sirve, ahora vamos a hacer otra cosa y le vamos a creer. O algunos le van a creer. Pero así jugar a las escondidas, no. Claro, pero ahora, usted va a ser la tercera fuerza. Sí. O no, o la segunda. No, tercera en cuanto al orden de aparición. Puede ser otra cosa en cuanto al número de votos. En un momento determinado, ya le pasó en la otra elección que usted dijo, bueno, tal vez dijo que apretándome la nariz o no sé qué cosa, dijo, voy a votar por Alfonsín. Eso lo dijo la otra vez, ¿o no lo dijo? Sí, pero la situación era distinta, por esta razón. En aquel momento salíamos de un largo periodo de gobiernos autoritarios y el radicalismo representaba el orden constitucional. No me gusta usar la palabra democracia a mí porque esto tiene poco de democracia, pero sí la vuelta al orden constitucional. El peronismo no sabíamos lo que estaba representando. Recién se vestía en la democracia y tuvo la mala suerte de mostrar una cara fea al final. Para el hombre que se maneja, el hombre y la mujer corriente que se maneja con esas imágenes, bueno, no podía caber duda en aquel momento. Habría que inclinarse entre la democracia o la vuelta al totalitarismo. Y en ese caso había... ¿Y ahora no? Ahora no. Actualmente no se debate democracia y totalitarismo. Se debaten dos concepciones de la sociedad argentina, dos estructuras socioeconómicas, dos concepciones de la sociedad que son muy parecidas unas a otras. Cuando el peronismo era un movimiento totalitario de masas, eso fue, un gran conductor político y una masa que lo seguía irrestrictamente, y el radicalismo representaba la democracia, la posición era en las antípodas. Ahora no. Ahora los dos partidos son estatistas, los dos partidos son dirigistas, los dos partidos son controlistas, los dos partidos son populistas, los dos partidos usan la demagogia y los dos partidos recurren a las perversas técnicas de la inflación. Los dos partidos están gobernando, los dos candidatos están prometiendo bellezas para el futuro y yo pregunto por qué no las hacen ahora. Podrán los peronistas decir, bueno, porque no tenemos el gobierno nacional, pero en todo caso el señor Angelos ha dicho el otro día en Bariloche, le vamos a quebrar el espinazo a la patria financiera. Y yo pregunto, señor, ¿por qué no se lo quiebra ahora? Reúnase con el doctor Alfonsín, quiebrenle el espinazo a la patria financiera, que para el común del público quiere decir que es todo especulación en lugar de ser producción, etcétera. Si eso está en sus manos, ¿por qué no lo hacen ahora? ¿O no será que se sabe qué es la patria financiera o no se sabe cómo quebrarle el espinazo? Yo voy a transmitir, a ver cómo reacciona usted, lo que... Pero muchas veces me han dicho gente que se inclina por la UCD. Gente que me dice, mira, yo
como no sé qué va a pasar en el colegio, no sé si no voy a cortar la boleta y votar por Angelos para presidente. Y el resto de los candidatos de UCD. Porque, el argumento es esto. Si nosotros votamos por Alzogaray en la votación, y la distancia entre Menem y Angelos es muy larga en el colegio, eso es irreversible. En cambio, si Angelos sigue cerca de Menem, puede ser que entonces sea presidente. Es decir, le tienen miedo a Menem y no sabe qué va a hacer la UCD en el colegio. Es un erróneo razonamiento, pero además es una desconfianza que no merecemos después de 30 años de prédica constante. Suponer que nosotros, o yo en particular, voy a inclinar la balanza hacia el peronismo conocido... Es no conocerlo a usted. Es no conocerme a mí. Es sinceramente estar fuera de toda posibilidad. Casi diría yo que es una posición insana. Son 30 años de conocimiento. Además, le quiero aclarar una cosa. Yo nunca he sido antiperonista en el sentido gorila de la palabra. Siendo ministro de Industria, año 1955, y lo repito una vez más, cuando llegué al Ministerio de Industria, inmediatamente después de la caída de Perón, saqué de los legajos personales del personal de industria los antecedentes peronistas para evitar las persecuciones individuales, porque muchas de esas eran forzadas. Pero me dediqué a combatir el régimen peronista con todas las energías que tenía. Hay que diferenciar lo que es el régimen de lo que es el ciudadano. Usted va a estar obligado, por ejemplo, como con sus electores, a votar por uno. Vamos a poner la hipótesis que sea primero Menem y segundo Angelos, que es lo que dan hoy las encuestas, me manejo con eso. Usted va a tener la obligación de votar por uno de los dos, sus electores. Yo no, porque yo no voy a ser elector. Muy bien, pero sus electores sí. No es tan así. Bueno, en el colegio electoral, primero el colegio electoral se resuelve en las provincias en primera instancia. Y allí los electores tienen un margen muy grande de independencia. Pero aparte de eso, el partido político puede recomendar. Claro. Pero eso ya está dicho absolutamente. En el colegio electoral votamos por la fórmula Alzogaray. ¿Y en el Congreso, como dice Mariano? En el Congreso el problema es mucho más complicado porque incluso si uno se abstiene ya está votando por otro. De manera que este es un tema que es difícil de explicar a la opinión pública y que no es blanco y negro. Ahora, lo que importa, perdóneme que le diga, lo que importa es saber qué representa cada partido político. ¿Cómo puede alguien concebir que hemos luchado 30 años, que hemos hecho un partido político, que hemos logrado por primera vez en 40, 50 años ofrecerle al país una posición liberal, para venir a último momento a enajenar todo eso por un arreglo electoral? Nosotros vamos a defender nuestra fórmula y nuestra posición y vamos a defender nuestra plataforma. Ahora, no me pregunte en este momento cómo, porque eso depende del resultado de las elecciones. Lo único que yo le pido a quien nos escucha es que nos den la confianza para saber que nosotros vamos a manejar en ese caso su voto mejor que un voto individual. Cuando una persona dice, yo por el temor tal voto allí, ya quemó su voto. Si nos lo da a nosotros, nos da un arma en la mano para imponer el programa. Y se puede hacer. Ingeniero, lo saco un poco del tema. Me parece bien, porque estamos perdiendo demasiado tiempo. Estamos en la víspera, por una disposición de la Secretaría de Hacienda y tal vez de la Dirección General Positiva, en que se obligue a pagar anticipadamente el ahorro forzoso, forzado, obligatorio. Usted elija los términos. Falta plata en caja. Hoy el título de Clarín es: un desequilibrio fiscal récord se gesta este mes. Le faltan 1.900 millones de australes al doctor Broderson. Va a conseguir 3.000 millones de australes si nos saca la plata a todos nosotros y las empresas importantes también, anticipadamente. Yo ya tenía una posición bastante clara la vez pasada, esta vez estoy harto. Yo pagué, con repetición a la justicia, pero pagué. No quiero que me toquen más el bolsillo. ¿Usted qué opina? Bueno, yo ya lo he dicho en todos los tonos posibles y además lo he dicho en el foro natural en que estoy, que es la Cámara. Nosotros nos hemos opuesto a esto y nos hemos opuesto agresivamente. A mí me molesta de entrada la frase: ahorro obligatorio. Y si no tengo ganas de ahorrar, ¿quién es el funcionario de turno capaz de obligarme a ahorrar si no quiero? Eso está bien en los partidos comunistas. Es como decía sacerdote ateo, más o menos. Pero ¿no? por supuesto, no tiene sentido, pero nos hemos ido cediendo tantas libertades individuales a lo largo de tanto tiempo que ya ni siquiera nos afecta esto. Un hombre ¿Qué serio, derecho tienen meter la mano en el bolsillo de esa forma? Un hombre serio como Roberto Aleman me decía el otro día que él cree que es razonable que lo hagan, que le falta plata. No es la primera vez que me toca disentir con Roberto Aleman. No veo por qué él, en lugar de defender eso, no está defendiendo un principio. ¿Por qué tenemos que pagar un ahorro forzoso? Eso no tiene sentido.
Pero ahora vamos a la otra parte. Supongamos que nos hemos acostumbrado y que todos agachamos la cabeza y todo lo demás. Viene el problema de las cifras. ¿Cómo estarán de desesperados para tener que meter la mano al bolsillo en esta forma? Porque eso políticamente no les cae bien. Y eso sí es grave, porque el gobierno está en esta materia totalmente descontrolado. Si mañana se reúne la Cámara, lo vamos a decir en la Cámara y vamos a mostrar cifras totalmente distintas a las que dice el gobierno. Otra vez se está falseando la verdad. Y se está falseando no por un 2%, un 3%, se está falseando por más del 100%. Y entonces estamos ante una situación donde todo funciona o no funciona. Tenemos 3 proyectos de presupuesto en el Congreso y no nos podíamos reunir hasta el día de mañana. Estamos en pleno desorden administrativo y llegando a un límite. Lo único que yo no le puedo decir es si el estallido de esto es antes del 14 de mayo o después del 14 de mayo. Pero para el gobierno eso es lo más importante de todo. Sí, señor. Así pasó en Brasil, cuando para llegar a las elecciones mantuvieron el plan cruzado, más de la cuenta, y el día de las elecciones quebró el Brasil. Quebró el Brasil, tuvieron que decretar la moratoria, pasaron a una inflación del 150% en pocos días, se produjo la quiebra del sistema en el Brasil por haberlo aguantado hasta las elecciones. Si aquí lo aguantan hasta el 14 de mayo, por medio de la compresión y de la compulsión como lo están haciendo, el estallido es mayor. Y Brasil lo muestra con el triunfo de la izquierda en estos días. Claro, porque después de toda esta desilusión, cuando la democracia funciona, o mejor dicho, cuando la democracia no funciona y no es eficiente, y no hay un partido allá que encamine las cosas en otro sentido, la izquierda ocupó el lugar. Hay mucha gente que está un tanto desalentada o desilusionada cuando ve América Latina, porque dice que el populismo no es solamente Menem aquí, ¿no es cierto? Tenemos Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Cárdenas en México con una elección estupenda. Y el súper Alan García. El súper Alan García. Que querían acá un Alan García para la Argentina. Brizola y el trabalismo ha ganado en Brasil. Es decir, es un fenómeno. Entonces la gente dice, ¿pero cómo? Después de tantas cosas que nos han pasado, ¿no hay aprendizaje? Bueno, pero ahí hay una responsabilidad de los liberales. Si los liberales se limitan a lamentarse de esto, en vez de organizarse políticamente, entonces no se queje porque los izquierdistas sí se organizan. Y tal vez lo nuevo que tenemos aquí, que por primera vez en muchos años hay una expresión liberal que ofrece una posibilidad distinta a la que ha habido durante 40 años. Usted sabe que se dice que en Perú, por ejemplo, el que más posibilidades tiene de ganar las elecciones no es Vargas Llosa, sino Barrante, que es el comunista, después de Alan García. Le cuento, ingeniero, para su alegría, para que termine la noche más o menos bien. Hoy habló Gorbachev, y sabe cómo es el eslogan, ¿no? El Estado no, el mercado sí. Así están los diarios de hoy, ya lo he leído. Yo estoy siguiéndolo a Gorbachev porque ahora, en lugar de Adam Smith, me voy a dedicar a Gorbachev. Ahora, entre nosotros, ¿no le hace libreto usted? No, yo se lo haría un poquito mejor, porque el problema de Gorbachev es que va a liberalizar algo políticamente. Ya lo dejó salir a Sakharov, ya ha soltado algunos presos políticos que antes decían que no existían, hasta le permite a Estonia... No le mandó los tanques, ya eso... Hasta le permite a Estonia que se proclame república sin mandar los tanques, eso va bien. Pero cuando tenga que sacar la economía planificada, que tanto añoran algunos de los nuestros, cuando tenga que decir la economía centralmente planificada y compulsiva, la cambiamos y pasamos a la economía de mercado, ahí es donde va a estar el Mire, problema. sin embargo, hoy los asesores más importantes de Gorbachev decían que van a quedarse el año que viene sin 19 millones de burócratas, lo van a reducir a 4. Le preguntaron, ¿pero eso qué significa despido? Y sí, tendrán que ir a trabajar de otra cosa, los prepararemos para que trabajen en otra cosa. Los rusos, los comunistas. Y una de las cosas que más me llamó la atención, lo leí y no podía creerlo, Abakov se llama, el principal investigador económico que tiene Gorbachev, dijo, mire, acá el mercado tiene que fijar la calidad de vida de los rusos. Yo no podía creerlo. Calculen esta que cuando uno oye esto parece una música celestial. Ay, Para no, nosotros que hemos estado 30 años predicando en esto, nos parece vivir en otro planeta. Los últimos en enterarse vamos a nosotros. No, Queda claro. un solo problema que es el verdadero sentido de la perestroika, o gatopardismo, como quieran ustedes llamarle, ¿no? Esto que se está proclamando, ¿es cierto o no? Porque acá también estamos hablando de liberalizar, de modernizar, de privatizar. Tomen caso, aerolíneas. He leído el otro día una encuesta en La Nación que debería ponernos contentos, porque el 54% de los encuestados dice que sí a la privatización. Pero no nos pone contentos, porque esto no es privatización.
Claro. Una buena idea se la está malgastando. Nosotros hemos presentado un proyecto alternativo de verdadera privatización, ninguna reflexión. Tuvo mucho más efecto la futura entrevista, lo que sea, que todo eso. Entonces hay un estado de escepticismo en el país, un estado de cansancio, un Recién estado de decía aburrimiento. Grosso, como estaba con Adelina recién, que él cree que estamos llegando a grandes acuerdos, sin embargo. Por ejemplo, todo el mundo está de acuerdo ya en que hay que checar el Estado. Y bueno, es una suerte que lo hayan entendido. Han necesitado 30 años para hacerlo, pero en buena hora que lo entiendan. Ahora falta, después de haberse dado cuenta de que esto es así, hacerlo. Déjelo ahí. Y hacerlo requiere algo más que decirlo. Cuando nos vamos a encontrar, además del comentario de María Gondola y el mío, nos vamos a juntar con Lorenzo Miguel, a quien le vamos a preguntar simplemente, ¿usted cree que las huelgas ayudan al pueblo? Con Conrado Storani le vamos a preguntar, ¿por qué el presidente se pelea con un afiche? Vamos a seguir con el tema de Jimena. Está el gobernador Bordón. Bordón de verdad privatizó Giol, no en el verso, gobernador peronista. Y está el fiscal Solá, que ya está investigando ahora mismo si estos créditos que se dieron a periodistas, a jueces, a legisladores, a amigos de funcionarios, ¿constituyen delito o no? Una pequeña agregado a esto que te está diciendo. En el banco hipotecario hay dos cosas a investigar. Una es esta corrupción, yo diría menor, de la influencia de turno el amigo en el mejor de los casos. Pero está la otra, donde el directorio del Banco Central se pasan más de 1.200 millones de dólares y el Banco Central se lo tolera y no pasa nada. Y el Banco Central se permitir que un banco como el hipotecario se pase en 1.200 millones de dólares y no hace nada. Entonces, la falla principal está allí. Lo otro también es malo. Ahí necesitamos 3.000 millones de australes ahora. A lo mejor Pero por por eso. supuesto. Por lo mejor por eso. Lo dejamos ahí.